Hola, muy buenas tardes a todos en este nuevo debate con Políder Digital sobre las fake news y los gobiernos en tiempos de pandemia. Hoy estamos todos muy contentos, muy felices porque queremos agradecer la participación y sobre todo la asistencia de más de 80 personas en este debate digital, expertos del mundo de la consultoría, de la comunicación política, de la comunicación, de directores de comunicación, directores de asuntos públicos, emprendedores, empresarios, políticos, diputados, tanto en España como en América Latina. Y también en mi especial agradecimiento al ex embajador de España en Estados Unidos, don Inocencio Arias. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. Agradezco también la asistencia a nuestro patrocinador, Affidavit Abogados, que hace posible que se puedan celebrar los debates con Políder. Y estamos, por tanto, en momentos llevamos unos cuantos años de disrupción, en el que ha pasado un poder, el poder cambia de ser el poder fuerte al poder blando, y se acaba sobre todo con el principio, con esta situación se acaba con el principio de la autoridad. Y todo esto lo ha cambiado la tecnología. Así podemos decir que en Internet, donde más han surgido los bulos, las fake news o las noticias falsas, ha llegado incluso durante los últimos años a derrocar a gobiernos o a empresas o a cambiar la intención de voto en campañas electorales, como hemos visto en Estados Unidos en las últimas elecciones, con la elección de presidente de Donald Trump, que consiguió la presidencia. También el referéndum del Brexit y también con las elecciones catalanas, ¿no? Podemos decir que los bulos siempre han existido, pero es cierto que los medios de comunicación, los tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, pues son difusores de noticias contrastadas y verídicas, pero con todo eso aparecen los fake news que tanto daño están causando. Y en concreto ahora en la pandemia, en lo que nos toca en este momento, que seguimos estando en pandemia, la OMC ha dicho sobre todo que estamos en una situación de lo que ha calificado de infodemia, en el que estamos bombardeados completamente, hemos estado bombardeados de noticias, nos han llegado memes, nos han llegado vídeos, incluso de falsos personales sanitarios, que esto es increíble y además que es una falta de responsabilidad, con lo cual esa información las personas tenemos que verificarlas, tenemos que contrastarlos, no solamente es una responsabilidad de los gobiernos, sino también de la ciudadanía. Por eso hoy vamos a tratar este tema, porque es un tema importante, es un tema que nos atañe a todos y tenemos a dos grandes expertos, que son Daniel Iboscus, que es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Daniel, muchísimas gracias por estar entre nosotros. Es un gran apasionado de la comunicación política y es un gran consultor que ha participado en una gran cantidad de campañas electorales. Aparte también ha sido político, ha asesorado a gobiernos de Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú y Ecuador. Es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, como he dicho, y director también del Búnker, que es la primera serie de televisiva dedicada íntegramente a la consultoría. Es conferencista y es un experto sobre todo de las fake news. Ha escrito un libro, es autor del libro Mentirosamente, en el que establece sobre todo una línea y muy detallada de cuáles son las fake news que se han utilizado en las distintas campañas electorales. La siguiente ponente que va a estar con nosotros en el debate con Políder es Asela Pintado. Asela Pintado es la directora ejecutiva del Observatorio Europeo de Desinformación, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad Rey Juan Carlos, con más de 30 años que avalan de su experiencia en comunicación corporativa, comunicación de crisis, lobby, políticas públicas y de desinformación. Está licenciada por la Universidad Autónoma, diplomada en estudios avanzados en ciencia política y administración, máster en comunicación, titulada en lobby and advocacy. Está diplomada en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y en geopolítica y gobernanza global por ESADE. Tenemos a dos grandes expertos que van a debatir hoy con Políder. Y se va a constar de un debate de 4 preguntas, 4 bloques, que empezaríamos en concreto que sabemos todos que la gran cantidad de noticias y de fake news en las cuales hemos sido bombardeados, cómo se ha tratado y cómo ha sido la desinformación. Por favor, adelante, Daniel, tu turno. ¿Por qué las fake news van a correr más rápido? Y porque si es una fake news que está en contra de la cuarentena, todos los que no están de acuerdo con el gobierno, sin verificar si es verdad o es mentira, la van a replicar de manera permanente. Y pasa lo mismo a la inversa.
Entonces, esto funciona de esta manera en la mente de la gente, y después también debemos decir que hay cierto grado de profesionalismo en la fabricación muchas veces de las fake news. Que no es que una fake news cuente un relato totalmente mentiroso, imposible de comprobar, sino que las noticias que terminan siendo virales, que son falsas, que tienen una segunda intencionalidad, parten y tienen ancla en pequeños datos inofensivos de la realidad o de la verdad. Pero esos pequeños datos inofensivos que no tienen nada que ver con la noticia en general, funcionan como ancla para buscar justificativos de que hay un pedacito de verdad, para después construir un gran relato mentiroso. También tengamos en cuenta que hay un hecho del que partimos que a veces se nos olvida, y es que las noticias falsas encuentran estos espacios tan grandes de ese caldo de cultivo tan bueno para generar adeptos, porque la misma sociedad está muy acostumbrada a vivir de las noticias falsas y a construir esa construcción que decía Daniel sobre una pequeña verdad, construir toda una historia que es falsa, pero que tenga un sustento para que la gente se la crea. Está Colombia, la información que ha salido de Rusia es, en fin, más que preocupante. Tenemos las elecciones en España, el referéndum en Cataluña. Quiero decir, hay muchísimos ejemplos que estamos viviendo todos los días, y es verdad que tendemos a creérnoslo, porque nos resulta más cómodo muchas veces creernos lo que nos dicen y no utilizar algo que creo que ahí sí que es culpa de los gobiernos, es el no generar en la ciudadanía, en los estudiantes, el espíritu crítico. Cuando escuché la teoría del vamos viendo, y que uno lo diga, aunque parezca que es inseguridad, me pareció lo más inteligente, porque así la decía, tapaboca sí, tapaboca no, salimos, no salimos, somos inmunes después de tener el virus, no somos inmunes, ¿es culpa de esto o es culpa de...? Y bueno, y me parece que podríamos empezar a escribir nuevos capítulos donde el vamos viendo, que antes de esta pandemia podría haber parecido erróneo, desacertado, podría ser inteligente, porque no te va a hacer rehén de lo que vos decís hoy y que mañana tal vez sea una tremenda estupidez, como ha pasado, ¿no? Como ha pasado. Y tal vez el caso del tapabocas es el más gráfico, pero si nos ponemos a analizar y estudiar, podríamos encontrar muchísimos casos de idas y vueltas, muchísimos casos de hoy frases hasta ridículas, ¿no? Y que nos podrían llamar a la reflexión. Antes del COVID había una forma de comunicar, y como no entendamos que después del COVID la forma de comunicar ha cambiado, nos estaremos equivocando, porque esto que tú dices del ya veremos, el paso a paso, va a ser la nueva forma en la que vamos a tener que movernos durante mucho tiempo, pero no solo en el tema de la pandemia, sino que es que las estructuras, como estaban configuradas, las estructuras de poder han cambiado totalmente, y ya no importa lo que pase en tu ciudad, en tu estado o en tu país, ¿no? Ahora mismo, si la globalización siempre ha influido muchísimo, en este momento, lo hemos visto con el COVID, cualquier cosa va a influir en todo absolutamente. Si alguien, los negacionistas de la globalización, creo que en este momento, por muchos intentos que haya de volver al terruño, no tiene ningún sentido. Inocencio Arias, ¿quieres hacer alguna pregunta? Yo quería referirme a un tema que habéis tratado directa o tangencialmente, y eso es de la responsabilidad de los políticos. Los políticos deben hacer lo posible por detener el flujo de las fake news, de las mentiras, de las trolas. Pero ¿qué ocurre cuando los políticos son los primeros que practican ese deporte? Y podemos citar un montón de casos, algunos muy cercanos. Pero empecemos por Trump, que es el más citado en estos casos. Según el Washington Post, Trump en los 2 primeros años de su mandato dijo 10.000 mentiras. Uno no puede creer totalmente la cifra del Washington Post, porque el Washington Post o el New York Times ven rojo cuando hablan de Trump, pero hay mucho de verdad en lo que dicen. Entonces, si el presidente de la nación más importante del mundo democrático es el primero que lanza trolas, ¿cómo paras tú que otra gente lo haga? Es muy interesante el análisis que hacía el embajador,
porque nos permite ver comportamientos, y comportamientos que algo también que decía Cela anteriormente, ¿qué es lo que hay detrás de esa fake news o de lo que están diciendo o de la desinformación? ¿Qué es lo que hay detrás? Y bueno, detrás de cada uno de esos hay intereses políticos, hay intereses electorales, hay intereses de posicionamiento, hay intereses económicos, y que muchas veces, lamentablemente, los desconocemos. Pero en el caso de Trump, él lo ha usado y hasta se ha reído del mismo en las cosas que ha dicho y que han sido incomprobables, de fake news, de desinformación. Pero eso funciona por algo que hablamos al comienzo ayer de la charla, que decía que hay cosas que la gente quiere creer, aunque sean mentira, y hay cosas que no quiere creer, aunque sean verdad. Y ahí es donde se sustentan determinados mensajes políticos, determinados dirigentes. Podríamos hablar de algunos que quieren separarse del país y que, como hay un montón que quieren hacer eso, no importa si es verdad o mentira lo que dicen, pero van a radicalizar. Porque un poco lo que hace la desinformación y la fake news es radicalizar posturas extremas. Es verdad que no vale solo tener la verdad, hay que buscarla, pero que es cierto que la verdad, la percepción de la verdad en este momento, creo que cada vez la tendencia es a que sea cuanto más sencillo, más creíble. O sea, esas grandes construcciones que se hacían antes de los relatos, de aquellas composiciones que hemos hecho en comunicación para que los discursos, yo creo que todo eso sí que el COVID lo está cambiando, y la necesidad de que se vaya a lo concreto, a lo sencillo, porque es lo único que al final desenmaraña todo lo que alrededor se haya podido construir. Pero siempre la verdad es relativa y la verdad es lo que la mayoría de las personas piensen y lo que la mayoría de las personas vean. La verdad absoluta no existe como tal, y cuidado, porque la percepción o somos capaces de romperla, y si esto, los que lo vean por aquí ven un círculo, los que lo ven aquí ven un rectángulo, tenemos que decirles, de acuerdo, es un círculo, de acuerdo, es un rectángulo, miren, es un vaso, vamos a ponernos de acuerdo al menos en que es un vaso, y luego sigan discutiendo entre si es circular o es en un plano rectangular, porque o hacemos esa disrupción mental, o los marcos nos están cambiando poco a poco, y yo, que soy optimista por naturaleza, soy pesimista en cuanto a que seamos capaces de distinguir esa verdad de la nueva verdad que se nos intenta imponer desde muchos espacios.